Reedición de La Patria Grande. Vimos en la asunción del presidente Alberto Fernández la presencia del expresidente de Ecuador, Correa, de Rafael Correa, también de un ministro clave, un pilar del régimen de Maduro, Jorge Rodríguez, y ahora la llegada de Evo Morales a Argentina. Hay una reedición de La Patria Grande. Para analizar este tema estamos con Alejandro Frenkel. Muchísimas gracias, Alejandro, por estar aquí. Alejandro es politólogo, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires y profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad de San Martín, becario postdoctoral del CONICET. ¿Cómo interpretás en primera instancia estas visitas internacionales claves que, bueno, marcan algún tipo de cancha, digamos, en la política internacional de este gobierno? Bueno, a ver, me parece que por un lado es una confirmación de algo que se venía especulando antes que Alberto Fernández asumiera, ¿no? Recordemos que él había auspiciado de anfitrión del Grupo de Puebla, ¿no? Este grupo informal de líderes latinoamericanos asociados al progresismo o a la izquierda, pero estaba la duda de, bueno, ¿qué iba a pasar cuando asumiera el gobierno, ¿no? Una cosa es, digamos, ser un presidente electo y otra cosa es cuando ya tenés que asumir esas responsabilidades, y está esa duda, bueno, si iba a bajar un poco el perfil o iba a correrse, sobre todo porque dentro de ese grupo es el único que gobierna, claro, ¿no?, de los integrantes. Claro. Me parece en un punto es una confirmación de que Alberto va a seguir una línea, si se quiere, latinoamericanista, ¿no? Él incluso en su discurso habló de poner a Argentina o defender los principios de la democracia, los derechos humanos, es decir, poner o que una pata de la política exterior argentina bajo su gobierno va a tener un componente principista, ¿no? Un componente, si se quiere, digamos, moral democrático, algo parecido, si se quiere, a lo que intentó en su momento Alfonsín cuando inició su gobierno. Ahora, Alejandro, en ese sentido puntual de una idea de principios democráticos, hay dilemas y polémicas. La figura de, por ejemplo, Jorge Rodríguez en la Argentina, este ministro tan fuerte y tan cuestionado en Venezuela, ministro del régimen de Maduro, ministro de Información y Comunicación, un hombre clave del régimen, uno de los 4 hombres más poderosos de Venezuela, también temido. ¿Cómo juega en ese escenario que describís? Bueno, a ver, podríamos leerlo desde dos maneras. En primer lugar, como decís, bueno, recibió una figura importante del gobierno de Maduro, ¿no? Como un gesto positivo hacia el gobierno de Venezuela. Por otro lado, también uno puede marcar que no es, digamos, no es Maduro, ¿no? Ni tampoco es, o sea, es un ministro, pero no es el presidente de Venezuela, ¿no? Como son los pilares del régimen de Maduro. Sí, es una figura importante, pero bueno, digo, no es tampoco el presidente que vino a la asunción como pudo haber pasado en otro momento, ¿no? Creo que hay, o se podría leer también de esa línea, ¿no? De un intento por, bueno, no subirle tanto el perfil, ¿no? a la visita. Que creo que me parece que va a marcar un poco lo que va a ser el tema de Venezuela, o lo que intenta hacer Alberto Fernández, que es una especie de equilibrio entre no sumarse, ¿no?, al grupo que condena fuertemente al gobierno de Maduro, es decir, que intenta o que reconoce a Guaidó, pero tampoco, ¿no?, ponerse en el grupo de países que apoya sin condicionamientos al gobierno de Maduro. Creo que es un equilibrio entre ambas posturas. En esta idea de este discurso de corte alfonsinista que dio el presidente Alberto Fernández el día de la Asunción en el Congreso, de alguna manera evitó temas que podían generar una profundización de la grieta. Algunos analizan la no mención, por ejemplo, de la legalización del aborto como parte de esa estrategia. La decisión de recibir a Evo Morales como asilado refugiado, de alguna manera se corre de esa idea e intensifica grietas en Argentina. No creo, sinceramente. Bueno, a ver, están las declaraciones que hizo Laura Alonso, pero me parece que no creo que es algo que tenga mucho impacto en la política local en términos de grietas, ¿no? Claramente, bueno, a ver, el gobierno de Macri reconoció de alguna forma, ¿no?, o tuvo un papel bastante criticable en términos de lo que fue la no condena al golpe de Estado en Bolivia, incluso muy criticado por los radicales, ¿no? Digamos, por una parte importante de la coalición de gobierno, claro, ¿no?, dentro de Cambiemos. Se dividió la coalición en ese sentido, claro. Sí, se tensó la coalición, digo, que también tuvo la tensión con el tema del aborto y Rubinstein, ¿no? Bueno, para mencionar otro caso. No creo que tenga mucho impacto en ese sentido. Me parece que lo que yo te decía antes, está reafirmando una línea que planteó antes de asumir Alberto respecto de ponerse en un lugar, digamos, del polo progresista latinoamericano, ¿no?, con un componente principista, digamos, defensa de derechos humanos, democracia, una cuestión moral importante en ese sentido. Pero me parece también lo que se hablaba recién con el vocero de Mesa, también de este pedido de no hacer declaraciones públicas, me parece que también es un pedido de, bueno,
marquemos cierta moderación, ¿no? Me parece que también en parte hacer este equilibrio. Sí, sí. Alejandro, vuelvo a la figura de Rodríguez porque tiene Jorge Rodríguez, el enviado, el emisario de Maduro, es un ministro que tiene denuncias de violación de derechos humanos, de haber cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Es decir, ¿cómo se compatibiliza esta línea principista con eso, ¿no? Puntualmente, Sí, bueno, aunque sea un escalón menos en términos de la representación del poder en Venezuela. sí, podría ser marcado como un punto contradictorio, ¿no? Claramente. Sí, sí, sí. No, digamos, en esa línea hay una contradicción. Ahora, después estuvo también el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, que en su país no puede ingresar a su país, está viviendo en Bélgica porque sería llevado a prisión preventiva a partir de investigaciones judiciales, casos de corrupción, denuncias de corrupción. Eso es una asunción también de principios en relación a esta idea del lawfare, de cómo figuras políticas son, entre comillas, según sostiene cierta parte de la opinión pública, perseguidas por el sistema judicial. Sí, claramente, me parece que va en esa línea, ¿no? De dar un gesto político importante, de defender a Correa en esos términos como parte de una de las víctimas del lawfare, sí. Ahora, esa postulación de principios ideológicos, ¿cómo es que el presidente Alberto Fernández está logrando correrla en relación a Brasil? Digo, ¿no? En esta idea que también sostuvo en su discurso presidencial de decidir volverse más pragmático. Esta es una relación entre dos naciones, sostuvo, y las cuestiones personales hay que dejarlas de lado. Bueno, me parece que fue una jugada muy interesante de parte de Alberto Fernández de tratar de tender un puente, incluso de habilitar, está diciendo, bueno, nosotros nos podemos llevar mal entre los presidentes, pero habilitemos otros canales, ¿no? Para mantener la relación, una relación considerada estratégica, un poco lo que definió. Y no me pareció menor que definió varias áreas, ¿no? Habló del tema de cooperación científica, cooperación en seguridad, ¿no? Como diciendo, bueno, todos esos canales y todas esas áreas que forman parte de esos temas son los que tienen que mantener la cooperación. Creo que fue un gesto importante de parte de Alberto hacia Brasil y creo que fue bien recibido, ¿no? Bolsonaro habló bien respecto de esa línea, era bienvenido, ¿no? Además, el presidente argentino, en el caso de que quisiera visitar Brasil, sostuvo Jair Bolsonaro. Sí. Ahora, hay como una especie de balance entre dos maneras de encarar la política internacional por parte del presidente Fernández, en el sentido de un principismo por un lado o un pragmatismo por el otro, cuando las relaciones comerciales son tan claves? Bueno, es algo que es común, suele ser común en los presidentes de la región y en otras partes del mundo. O sea, hay un componente, si se quiere, de parte del mundo de las ideas, de los valores, ¿no? Hay un componente material para poner esa división, ¿no? En donde a veces pesan más las cuestiones comerciales. Digo, bueno, pongamos el caso de China, nadie discute, o sea, nos ponemos a discutir qué tipo de régimen es China, si es una democracia o no, no hay una discusión alrededor de eso. Obviamente tiene otra connotación, no es un país latinoamericano con otra tradición, otra historia. Pero, claro, digamos, todos los gobiernos hacen esas distinciones, ¿no? A veces pesan más unas, a veces pesan más otras. Me parece que en el caso de, digamos, como decías, de Brasil, se intenta poner en paréntesis algunas cuestiones que tienen que ver con la cuestión democrática. Me parece que sin perder tampoco, no creo pero bueno, tampoco es lo mismo Bolivia que Brasil, ¿no? Donde Bolsonaro ha sido electo democráticamente, ¿no? En Bolivia un golpe de Estado. Ahora, es interesante lo que señalabas de que Alberto Fernández es el único presidente que hoy tiene una gestión concreta, un territorio concreto que gobernar. ¿Eso lo pone en un lugar más destacable dentro de ese escenario progresista, según algunos, de América Latina? Sí, sin duda. ¿En la representación de ese escenario? Sin duda, sobre todo considerando que el otro gobierno, si se quiere, de la región, comparable en términos de peso, que es México, bueno, a ver, está primero más lejos, no, digamos, están en América del Norte, sino están en el ámbito sudamericano, del Cono Sur. Y que además López Obrador tiene una política de no salir del país, es decir, conjuga una retórica de latinoamericanismo, pero al mismo tiempo bastante perfil bajo en términos regionales. Con lo cual, sí, Argentina queda como la referencia. Creo aún así que me parece que sería un error si Alberto intenta esgrimirse como algún tipo de liderazgo regional del polo progresista. Creo que hablar de liderazgos en América del Sur es un ámbito problemático. Ni aún Brasil en su mejor momento realmente se constituyó como un líder regional, tuvo muchos problemas para generar bienes regionales, para incluso aunar voluntades en proyectos regionales, por más que se creó en UNASUR, tuvo algunas resistencias, con lo cual me parece que sería un error y tampoco creo que Alberto quiera ponerse en ese rol, ¿no?
Es parte más... ¿por qué sería un error? ¿Por qué ha sido tan difícil en Sudamérica que alguien, algún país o algún presidente se atribuyera ese rol, según decís? Bueno, es que me parece que, a ver, para ser un líder hay que ir más allá de las figuras. Digamos, no es solo un presidente, sino un país, de alguna forma, ¿no? Y en general uno tiene que tener recursos para ser líder, o sea, tiene que tener poder material, poder militar, digamos, o recursos en ese sentido. Tiene que ser reconocido por los demás también como líder. Recursos y resultados también. Recursos y resultados, digo, tiene que tener un proyecto que sea de alguna manera legitimado por el resto. Y no es la historia latinoamericana en general. ¿Ni siquiera con Lula, por ejemplo? Bueno, tuvo algunas cuestiones, por eso te decía, bueno, Lula pudo convencer al resto de los países en embarcarse en el proyecto de la UNASUR, por ejemplo, ¿no? Pero, digamos, tuvo otras dificultades también en otras líneas, o dentro de la UNASUR misma después no pudo sostener algunos proyectos, emergieron otros países que comandando otras iniciativas, con lo cual también fue problemático y fue muy efímero, ¿no? Porque después vino la crisis brasileña, con lo cual ese pseudo liderazgo duró muy poco. Y volviendo a Alberto, me parece que sería un error, no solo porque creo que Argentina no tiene las capacidades para liderar, sino además porque tampoco no hay mucho para liderar, en el sentido que estamos en una región muy fragmentada, muy polarizada políticamente, con lo cual tampoco, digamos, ¿a qué otros gobiernos podría llegar a liderar Alberto? Eso es interesante también, ¿no? Porque estamos hablando, como bien indicabas, de un expresidente Correa, de un régimen como el venezolano que está con enormes dificultades, visitas que no tienen territorio, Dilma Rousseff, Lula, pero al mismo tiempo se habla de una polarización. ¿Cuán real es la patria grande hoy en América Latina? Es algo del pasado que a partir del peso de estas figuras parece revivir, pero en la práctica el poder está mucho más fragmentado, como señalás. Sí, a ver, es un ideal, si se quiere, una idea, una forma de entender la región, la idea de patria grande, ¿no? Pero Chile no pertenece a eso, Colombia tampoco, Uruguay ahora se corrió a la centro-derecha. No, claramente no hay, digo, no están las condiciones políticas para recrear esa idea, ¿no? Por lo menos en términos de, digamos, de gobiernos. Sí, uno puede pensar en movimientos políticos, movimientos sociales, ¿no? Es decir, desde otro lado no gubernamental. Pero por otro lado también si uno ve, si quiere, por parte de los gobiernos que no estarían dentro de la idea de la patria grande, más de derecha, más neoliberales, tampoco hay un proyecto político que los aglutine, un proyecto regional que los aglutine. O sea, es decir, la fragmentación y la falta de proyectos regionales, digamos, abarca tanto a los movimientos, a los partidos y los gobiernos de izquierda como los gobiernos de derecha. Es decir, la fragmentación atraviesa todas las líneas políticas. Claro, el Grupo de Lima fue simplemente un grupo muy coyuntural y táctico en relación a Venezuela, pero no se ha convertido en un eje ideológico que de alguna manera marque la cancha en América Latina. No, el Grupo de Lima está teniendo muchos problemas. Perú ya había marcado un contrapunto cuando se convocó al TIAR, ¿no? Al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, diciendo que no se iba a sumar. Y además es un grupo que muchos de sus países están teniendo problemas internos muy graves, ¿no? Mencionaste a Chile, por ejemplo. Colombia también está teniendo movilizaciones importantes, con lo cual eso limita la posibilidad de tener un alto perfil internacional. Pero después también podemos sumar el tema de la Alianza del Pacífico, por ejemplo, ¿no? Que era, si se quiere, el proyecto regional económico de este grupo más aperturista en términos comerciales, que tampoco está está bastante paralizado. O Prosur, ni hablar de Prosur, ¿no? Esta última creación que no hizo nada, con lo cual, digamos, tanto en lo político como en lo económico, tampoco hay una convergencia o un proyecto regional desde el punto de vista de los gobiernos de derecha. La sensación o percepción de que la matriz de la patria grande está volviendo a América Latina tiene que ver más con esta sobreexposición de estos líderes tan claves del pasado reciente y una voluntad por construir un relato, pero no con una realidad de dominio, digamos, de la discusión y del territorio. Sí, creo que sí. También yo no escindiría tanto la idea de los discursos y los relatos como que no son algo por fuera de la realidad, ¿no? También uno para construir realidades necesita construir discursos, ¿no? Y digamos, ideas que pongan forma a esa realidad, ¿no? Pero, digamos, sigo viendo que no hay unas condiciones a corto plazo en términos políticos para materializarlo, por lo menos en términos institucionales o en términos políticos. De votación que deparen políticas públicas bien orientadas en ese sentido. Ahora, volviendo a la Argentina y a las políticas públicas, la idea de recibir a Evo Morales en esta política de asilo, de refugio, la idea de recibir en la Asunción a Correa o a Rodríguez o al presidente cubano, tener una reunión de casi
una hora con el presidente de Cuba, el presidente Fernández con el presidente de Cuba. Es un modo este modo tan radial que tiene Alberto Fernández de dirigirse a todos los rayos de esta rueda tan particular que es el Frente de Todos, digo, porque después en su discurso habla de que la tarea del canciller Felipe Solá va a ser una diplomacia comercial, no una diplomacia ideológica. Entonces parece hablar en un lenguaje ideológico con estas visitas, pero después habla de estrategias comerciales en el camino diplomático. Sí, pero estoy de acuerdo con lo que decís, pero también habría que agregar que también recibió a Luis Lacalle Pou con un abrazo muy importante, habló bien de su padre, también tendió puentes con dijo que había hablado con Piñera, o sea, lo mencionó a Piñera en el discurso, ¿no? Dijo no pudo venir, o sea, marcó también la ausencia de Piñera, alguien que no está en su línea ideológica. Claro. Se reunió también con el subsecretario del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental de Estados Unidos. Es decir, creo que ese pragmatismo está, o sea, recibió a dirigentes políticos de todos los, del amplio espectro ideológico. La idea, entonces, eso en relación, si esta respuesta que das abreva en esta interpretación que, aunque los discursos y los relatos ideológicos de esa patria grande progresista sean muy fuertes y ocupen mucho espacio en la opinión pública, y sobre todo a partir de la Asunción, en realidad Alberto Fernández está siendo mucho más pragmático de lo que parece. Sí, podría decirse eso, sí. Yo no creo en las cuestiones me parece esta idea que se instaló en los últimos tiempos de política exterior ideologizada o desideologizada, me parece que es un antagonismo que no tiene sentido. Toda política exterior, como toda política pública, está basada en determinadas ideas que uno puede encasillarla más o menos en alguna ideología. Puede ser más fuerte, puede ser menos fuerte, pero la idea de una política exterior desideologizada no existe, ¿no? Pero no se plantea la cuestión de la ideologización de la política exterior como un obstáculo para construir lazos comerciales. Es decir, si Alberto Fernández eligiera tensar la cuerda con Brasil por el posicionamiento ideológico de extrema derecha en algunas cuestiones de Bolsonaro, ese posicionamiento ideológico estaría bloqueando la posibilidad de relaciones comerciales, por ejemplo. Sí. ¿No es en ese sentido? No, desde ya a lo que voy es que también uno podría plantear, o sea, él marca un contrapunto, bueno, yo pienso ideológicamente distinto que Bolsonaro, pero puedo decir, bueno, en mi ideología Brasil, que es lo que dijo en el discurso, va más allá de Bolsonaro. Tiene que ver con una visión de la región mucho más amplia que trasciende a los gobiernos, ¿no? Entonces, digo, marcó una línea ideológica en ese sentido, ¿no? Es decir, si se quiere una especie de ideología que va más allá de cómo piense yo con el presidente. A lo que voy es que muchas veces la ideología puede ser restrictiva o puede ser encorsetar, pero también cuando uno plantea algo de pragmatismo, también es parte de una visión, una idea general de cómo relacionarse con determinados países, con el mundo, etc. La opinión pública tan agrietada en la Argentina lee, reconstruye, conecta estos puntos, Correa, Rodríguez, Cuba y Evo Morales hoy, y construye un sesgo, un sentido que es Alberto Fernández está corrido hacia la centroizquierda y vuelve la patria grande. Pero la descripción que vos proponés es que hay muchos más matices. Sí, bueno, por eso también yo te decía la importancia de los discursos, digamos, y las interpretaciones son clave. Cómo se interpreta, cómo se explica, cómo se lean las cosas, genera un sentido distinto a otro, ¿no? Que me parece que hay lecturas mucho más matizadas, ¿no? En ese sentido. También lo que se dijo, que el representante de Estados Unidos que había venido a la asunción de Alberto se fue enojado por la presencia del ministro venezolano. Me parece que fue una especie de sobreactuación y una magnificación de algo que no creo que haya sido tan así. No significa que la relación con Estados Unidos esté en un gran momento. Creo que Argentina está en un proceso de negociación abierto con Estados Unidos. O sea, todo lo que está pasando ahora es parte de una negociación que no se cerró con Estados Unidos, ¿no? Pero en esa gran negociación hay cosas positivas que tienden a una confluencia y otras que son conflictivas, pero digo, no veo que haya nada cerrado. Bueno, aprendiendo a leer los puntos que va sembrando el presidente Alberto Fernández en sus decisiones, en sus posicionamientos. Entonces, muchísimas gracias, Alejandro Frenkel, por estas explicaciones. Nos vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos, no se vayan.